RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tener ya el contacto. Agradecemos al doctor Ramiro Alatrista Muñiz, abogado, procesalista penal y también analista político. Doctor, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y agradecido más bien por permitirme conversar y poder analizar algunos temas de trascendencia nacional y que creo que merecen no solamente un análisis, sino también una explicación para que la ciudadanía pueda comprender la naturaleza y alcances de estos temas que tanta preocupación están trayendo a nuestro país, especialmente en el ámbito político. Así, a disposición. Hemos estado escuchando, por ejemplo, hace unos momentos, y usted también está escuchando al presidente de la República, Pedro Castillo. Pareciera que es un presidente que recién ha tomado el gobierno, ¿no? Recordemos que él ya tiene más de un año, va al colegio a Chimbote y pregunta a los niños si hay el programa Caliguarma. Entonces él va a inaugurar un colegio, supuestamente él debe ir con el conocimiento respectivo y se da con la sorpresa que no hay. Entonces todos vamos a tomar nota. Entonces ya es más de un año y así pasa en otros sectores donde se han producido incluso las reuniones descentralizadas del Consejo de Ministros. Se ha dicho muchas cosas y en realidad pues no se cumple. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Lizardo, realmente es lamentable escucharle al presidente Castillo manifestar que recién se entera que en un colegio que va a inaugurar no había un programa social. Lo que vemos todos los días con las intervenciones del presidente Castillo es que parece candidato, parece una persona que viene a ofrecer una serie de cosas, pero lamentablemente denota un absoluto desconocimiento de la realidad peruana, un desconocimiento de cómo funciona el Estado peruano y obviamente cómo funcionan los programas sociales en nuestro país. Es lamentable ver que en el gobierno del presidente Castillo hay pues una ineptitud en la conducción del Estado y de las políticas de gobierno y las políticas de Estado que deberían estar implementándose, y básicamente vemos una confrontación permanente, una pelea con el Congreso, con los sectores de oposición, pero no vemos que pueda existir realmente el conocimiento o voluntad de trabajar por los grandes intereses del Perú y especialmente por los más necesitados. Es lamentable, por ejemplo, que hasta el día de hoy no se pueda comprar el fertilizante que tanto necesitan los agricultores por problemas de corrupción. Es increíble ver cómo el presidente Castillo ha nombrado en promedio un ministro por semana en este año de gobierno, lo cual pues genera una incertidumbre en los ministerios y que impide obviamente que se puedan implementar y trabajar con la estabilidad que requiere un ministro para poder trabajar por su sector. Lo peor de todo es que ha demostrado ineptitud también el presidente Castillo para elegir a sus ministros, a quienes deberían ser los profesionales, las personas de su entorno que deberían apoyarle en el trabajo para conducir los grandes destinos de nuestro país que lamentablemente no se está dando. Así es, doctor Alatrista, y hablando de ministros, precisamente que ayer ha habido 3 cambios de carteras ministeriales, se pensaba que iba a haber un cambio en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? El señor Jenner Alvarado, quien tiene una serie de cuestionamientos de malos manejos. Hay demasiadas indicaciones sobre Jenner Alvarado, incluso más que el propio presidente de la República, y lo mantiene en el cargo de ministro de Transporte. Claro, recordemos lo que pasó con el ministro Silva, ¿no? El conocido como el ministro preferido del gobierno, que después se ha visto envuelto en una serie de actos de corrupción. En este momento se encuentra prófugo de la justicia y justamente por indicación de la Fiscalía, por pertenecer a una organización criminal liderada por el presidente Castillo para efecto de poder cometer actos de corrupción en su beneficio en las licitaciones en el Ministerio de Transportes y en el Ministerio de Vivienda. El señor Jenner Alvarado en este momento está siendo muy cuestionado, ha sido citado por colaboradores eficaces como el cajero o como la persona de enlace del presidente Castillo, pero el presidente Castillo, lejos de removerlo, lejos de dar un gesto político para indicar que no hay ninguna vinculación y que se investigue de una manera clara y transparente, lo que ha hecho es mantenerlo como ministro y generando más dudas, más sombras que luces
en esta labor como presidente que se le tiene encomendado conforme a las elecciones que se dieron en nuestro país. Hacemos un llamado al presidente Castillo para que pueda tomar en cuenta lo que la investigación periodística, lo que la Fiscalía, lo que el Congreso ha podido identificar, y que tendría que haber removido ya a este ministro, al señor Yermer Alvarado. Pero lo cierto es que el presidente Castillo se encuentra pues envuelto en 6 investigaciones fiscales, todas ellas por delitos graves, 3 de ellas por participar, por liderar organizaciones criminales. Situación inédita en nuestro país, va a pasar a la historia a la historia del Perú como el presidente investigado en ejercicio, con 6 investigaciones, 3 de ellas por pertenecer o por liderar una organización criminal, lo cual es gravísimo. Tenemos a su hija cuñada, que es lo que él dice, porque en realidad es su cuñada, la señorita Jennifer, que está en este momento con detención preliminar, y el día de mañana el juez decidirá si concede la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía de 36 meses. El día de hoy se va a debatir también un pedido de la Fiscalía contra la primera dama, contra la esposa del presidente Castillo, de impedimento de salida del país por justamente también estar señalada por estos colaboradores eficaces en las tesis fiscales como miembro de una organización criminal, junto con el presidente Castillo y casi todos sus familiares directos, sus hermanos, Jennifer Paredes y sus sobrinos, y tantas otras personas que en este momento saltan a la palestra periodística, pero no por cuestiones positivas, sino lamentablemente porque están involucrados aparentemente en gravísimos actos de corrupción y en la comisión de delitos que se da en este momento en nuestro país, y que está generando una situación de incertidumbre en la ciudadanía, porque ya no sabemos quién nos está gobernando o qué tipo de señalamientos tiene en la comisión de gravísimos actos de corrupción. Ahora, doctora Latrista, queremos su opinión ya como abogado procesalista penal que es usted. ¿Cómo usted cree que este pedido de la Fiscalía de esta prisión preventiva de 36 meses que se pide a la cuñada del presidente de la República, la señorita Jennifer Paredes, y tanto al propio alcalde, se ajustan a esta situación, a lo que ellos se están procesando por ellos, por las denuncias respectivas? Bueno, yo creo que la Fiscalía está presentando un caso sólido, está presentando un caso con evidencia objetiva, con indicios razonables que pueden señalar la existencia del delito que en este momento está manejando como tesis el Ministerio Público. Existen colaboradores eficaces que han declarado en ese sentido, y lo último que ha salido es que incluso se ha encontrado dinero en efectivo de más de 6,000 soles en la habitación del hijo menor del presidente Castillo, situación absolutamente grave. Obviamente una petición del Ministerio Público se presenta ante un juez, y es el juez quien evalúa si se cumplen los presupuestos establecidos en el artículo 269 y aquellos introducidos también por acuerdos plenarios de la Corte Suprema. Es posible que la defensa pueda decir que hay algunos vacíos, algunas situaciones que no se ajustan plenamente a los requisitos o a los estándares internacionales. Sin embargo, si nosotros revisamos la historia de las prisiones preventivas en nuestro país, por mucho menos de lo que hoy día se le imputa a la señorita Jennifer Paredes, muchos ciudadanos, muchos investigados, muchos funcionarios han sido objeto de prisiones preventivas. Por tanto, si se sigue la línea que ha tenido el Poder Judicial en estos casos gravísimos de organizaciones criminales y delitos de lavado de activos y otros que se le imputan a la señorita Jennifer Paredes junto al alcalde de Andía, el señor Medina, lo que debería pasar por esos antecedentes es que el juez declare fundada la petición de prisión preventiva por 36 meses. Si a ello le sumamos que hay indicios razonables de perturbación probatoria por este incidente que se dio en Palacio de Gobierno, donde la policía hizo un seguimiento, vio que la señorita Jennifer Paredes ingresó a la zona de residencia de Palacio de Gobierno y después no lo encontró, significaría que hay indicios objetivos razonables de perturbación o peligro de fuga de la señorita Jennifer Paredes, lo cual complica aún más su situación. Creemos nosotros que el juez a cargo, estando a los antecedentes en otros casos similares y estando a los indicios presentados por la Fiscalía y a la forma como ha presentado su caso,
lo que debería proceder es que se dicte estos 36 meses de prisión preventiva contra la señorita Jennifer Paredes. Pero no es el único caso, mi querido amigo, hoy día también se ha recibido la acusación que ha realizado el doctor Domingo Pérez, sí, contra la exalcalde, equipo especial, la exalcaldesa Susana Villarán, ¿no? Es un contra pedido Susana Villarán, que se ha conocido 29 años de prisión contra la alcaldesa, y por el caso 29 años de prisión preventiva. Exactamente. ¿Y por qué tomamos a colación este tema? Porque Susana Villarán también llegó a la alcaldía con un discurso de ser de izquierda, de hacer un planteamiento para los más pobres, y miren la cantidad de hechos delictivos que se han descubierto posteriormente. Y digo con pena también que dentro de los funcionarios que están acusados con Susana Villarán, también hay un profesional cusqueño, Domingo Arzubial de Lorrieta, quien ya fue condenado a 4 años de pena privativa de libertad en otro caso por hechos de corrupción, y hoy en día también forma parte de esta acusación grave que hace el equipo especial contra Susana Villarán y sus principales funcionarios, entre ellos Domingo Arzubial de Lorrieta, cusqueño, y nos apena que los cusqueños en este caso salten pues a los titulares por actos de corrupción, situación que tenemos obviamente que rechazar y pedirle al Poder Judicial y al Ministerio Público que, cumpliendo su labor, puedan pues lograr la sanción que corresponde en estos casos terribles de corrupción. Así es, y eso, doctor, finalmente que quede como ejemplo para todos los ciudadanos peruanos, electores, para que sepan cómo votar en estas próximas elecciones, ¿no? Elegir a las autoridades, porque es lamentable lo que vemos. Por ejemplo, hemos visto recientemente esta captura al alcalde de Caraballo, recientemente, con malos manejos, en esta primera investigación que se hable por compras irregulares de vehículos de transporte, y así, lamentablemente vemos presidentes regionales, alcaldes en diversas partes que han caído en la corrupción. Es muy lamentable la situación. Tenemos los niños de Acción Popular, los congresistas que, de acuerdo a las tesis que se manejan, habrían vendido sus votos para conseguir prebendas, y hoy día dicen que ya no son solo niños de Acción Popular, sino son niños de diferentes partidos, y que más o menos serían 16 congresistas que justamente han hipotecado su voto para lograr prebendas ilícitas e irregulares, situación que ha sido rechazada obviamente por la población. País, doctor. Le cuesta miles de millones al Estado peruano, pero además quiebran la estructura moral del país y dan un mensaje absolutamente negativo a los jóvenes, a los niños, que necesitan ver en sus autoridades, ¿no?, a modelos de líderes. Exactamente, por eso que ahora hay que pedirle a la población que se informe, que averigüe los antecedentes de los candidatos, que se pregunte por qué organización están yendo, qué organización está respaldando, cómo los ha recibido, y por ejemplo en este caso del alcalde de Caraballo es por APP, ¿no es cierto? Sí. Fue elegido por APP. Entonces veamos a APP con este alcalde, veamos a los niños de Acción Popular en el Congreso. Entonces veamos como ciudadanos que tenemos que volverles a dar nuestra confianza, si ya tenemos estos nefastos antecedentes que se han dado en la política peruana. Y el trabajo también de los partidos que deben saber realizar un buen trabajo de filtros para incorporarlos precisamente a su grupo en cada institución o partido político que se presenta. Muchas gracias, doctor Ramiro Balatrista, por este diálogo y su análisis que hemos hecho en cuanto a esta crisis política que vivimos, que esperemos pues que se solucione porque nos hace daño a todos los peruanos. Muchísimas gracias, a disposición siempre. Un abrazo. Hemos estado con el doctor Ramiro Balatrista Muñiz, abogado, procesista penal, analista político. RCR, la red que comunica y une al Perú.